Dios les bendiga. Para mí es un gozo poder saludarles y darles la bienvenida a nuestra familia Rivieras de Cupey. Así que te invitamos a adorar con nosotros y a recibir esta palabra. Y nuevamente, bienvenido a Rivieras de Cupey, una familia para la familia. Bienvenidos, adoremos juntos. Vamos al Salmo capítulo 4, versículos del 1 al 8. En el día de hoy estamos iniciando una nueva serie de sermones, Salmos, himnos en el dolor. Salmos, himnos en el dolor, y vamos a estar utilizando el Salmo capítulo 4 en esta mañana, versículos del 1 al 8. Saludamos también a la gente que se conecta a través de las redes sociales de diferentes lugares. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, y sígame, como usted sabe, generalmente yo utilizo la nueva versión internacional, y en esta ocasión la voy a utilizar. Dice la palabra: responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado, apiádate de mí, escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando yo lo llamo. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examinen su corazón. Ven esa palabra Selah, ¿verdad? Es importante en el proceso de la lectura del Salmo. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen: ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre todos nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. Y usted se lo sabe porque lo ha citado. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Tiene su rostro conmigo en esta mañana linda del Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por ministrarnos a través de la adoración. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables, que nos guíes en el proceso de exhortar a tu pueblo y de crear, Señor, de tratar de buscar esperanza en este salmo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y antes que te sientes, ya tú sabes cómo es la cosa aquí, ¿verdad? Le vas a decir a alguien: lo estoy llamando. Dile, ¿verdad? Saluda. Si no has abrazado al hermano que está a tu lado, abrázalo. ¿Usted ha recibido en algún momento de su vida algún texto como ese? Mira, brother, te estoy llamando y no me contesta, ¿verdad? Y en la mañana de hoy tenemos la oportunidad de saludarnos, de estar en este lugar. Y antes de ir al sermón, Andrea, ¿qué tal si pasas aquí al frente? Pasa por aquí un momentito. ¿Cuántos días fue que estuviste en el hospital? 2 meses, ¿verdad? Pero en los 2 meses seguimos creyendo que Dios era fiel. Y hoy Andrea está en casa. Amén. Así que celebramos la bondad de Dios. Te bendiga, Andrea. Bienvenida. Puede tomar su lugar. Porque quise titular esta serie Salmos, himnos en el dolor. Porque frecuentemente cuando nosotros vemos los salmos nos vamos a dar cuenta que la gente que escriben los salmos, algunos con nombres, algunos con títulos, algunos desconocidos, algunos anónimos, pero todos parte de la narrativa judía religiosa. Y la mayoría de estas personas escriben en el dolor. Y yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida han mirado al cielo y han dicho: Señor, tú como que me estás ignorando. D. Rimound dice lo siguiente. Él es un buen conocedor y poeta y ha escrito lo siguiente de los salmos. Los salmos son un grito antes de ser un texto. Por consiguiente, al leer el salmo, hay que encontrar bajo el texto lo que la persona está gritando. Y a veces nosotros pensamos que la mayoría de los salmistas estaban sentados en su oficina, bien chéveres, bien bonitos, bien lindos, y no nos damos cuenta que era gente que estaba en medio de sufrimiento.
Así que hay muchos salmos que indican este origen. Y el Salmo 4 que acabamos de leer específicamente en el verso 2. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Salmo 64. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. ¿Alguien aquí ha suplicado en algún momento? Cuando somos niños suplicamos para que nuestros padres se paren en Big K, ¿verdad? O en la M. Parece que los niños cuando nacemos con algo ya que identificamos la M, la vemos de lejos en el carro y empezamos a llorar, ¿verdad? Pero todos y todas en algún momento de la vida hemos gritado buscando ayuda. Señor, ¿dónde tú estás? ¿Qué está pasando? Y en la etapa de la niñez, cualquier golpe o situación gritábamos. Y usted ya ha escuchado, ¿verdad? Los niños aquí gritando. ¿Alguien ha escuchado a los niños gritando en la iglesia? Amén. Pero mire, hermano, no se moleste. Esta es la generación más importante. ¿Alguien dice amén? Gracias por eso. Así que por cualquier golpe gritábamos, y es algo natural del ser humano, y gritábamos llamando a nuestros padres y madres por auxilio. Por lo tanto, parte del drama de la vida tiene gritos de suplicio y de socorro. Señor, ¿dónde estás que no te veo? Y ayer en el funeral de abuela Milagros, de mi abuela, yo al final después del sermón decía: ¿cómo cantamos en el luto? Porque aunque estamos llorando, el luto no anula la esperanza. Y hoy yo quiero que, habiendo estipulado eso, debemos considerar que los salmos son parte de una gran tradición oral que se iba pasando de generación en generación. Pero los salmos, como los muchos himnos que están escritos hoy por un montón de cantantes famosos, no contaban o no estaban escritos para satisfacer a los oyentes, sino para testificar. Los salmos son testimonio de la fidelidad de Dios, testimonio de la abundancia de Dios, testimonio de la provisión de Dios, testimonio de la salvación de Dios. ¿Alguien aquí puede testificar que Dios ha sido bueno? Todo el testimonio que hay en los salmos fue inicialmente mostrado para enriquecer la memoria de las familias, de los clanes, específicamente del pueblo de Dios. Usted no ha escuchado a los viejitos cuando se sientan a testificar: miren, no se preocupen por eso, que eso es una bobería. Cuando yo estaba antes, que no había luz ni agua, pero el Señor proveyó tanto. Y yo recuerdo que una vez, estando en mi primer viaje a Cuba, fuimos y íbamos a darle un entrenamiento a pastores y líderes. Eran como algunos 80, 100 pastores que iban a reunirse en un lugar súper pequeño. En ese entonces yo era vicepresidente de Ajecu Macao. Y una de las pastoras nos dice: me gustaría que vayan a ver el templo. No era que había un culto ni nada. Ella nos dice: hay que pasar el cañaveral. Pero en mi mente yo pensaba que era 20 minutos. Pero caminamos 1 hora para ir y 1 hora para virar. Pero nos entretuvimos, ¿verdad? Chupando caña, en buen puertorriqueño. Y cuando esa mujer se sienta, dice: quiero testificarles un poco. Cuando yo acepté al Señor, el Señor automáticamente me llama al ministerio. Empezamos a trabajar, pero luego de eso viene la revolución y la pobreza empieza a golpear al pueblo. Pero después de la revolución viene un tiempo en Cuba que se llamó el periodo especial. El periodo especial es cuando la revolución o la Unión Soviética cae y Cuba se queda desprovisto de ayuda económica mundial. Y ella dice: yo predicaba que Dios proveía y nunca me proveyó. Yo predicaba que Dios era bueno, pero a veces tenía que tomar hojas de plátano, ponerla en agua, hervirla para que mis hijos se bebieran eso y pudieran dormir sin hambre. Yo predicaba que Dios era el Dios de la familia, pero mi esposo me dejó y se fue huyendo. ¿Cómo ante la adversidad vemos la fidelidad de Dios? Pero ella, después de haber dicho todo eso, dijo: pero yo sigo predicando de su fidelidad. ¿Cómo decimos que Dios es sanador si pudiendo Dios sanarme, a mí no me sana? Y ahí donde está el misterio de la soberanía de Dios, del plan de Dios, que está muy por encima de nuestras ideas y de nuestras capacidades.
Estos escritos específicamente eran un grito para expresar que Dios, en algún momento ellos podían sentirse abandonados por Dios, pero luego veían que Dios era fiel. El Salmo 117 resume perfectamente este proceso y dice: alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos, firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura para siempre. Los salmos son poemas que muestran los sentimientos de personas que vivieron en épocas particulares, en momentos específicos. Sin embargo, también muestran, como parte del testimonio, que el Dios de su época sigue siendo el Dios de hoy y será el Dios de mañana. Y yo le decía ayer a la familia que estaba en la funeraria, que cuando nosotros estamos en los procesos de dificultad tenemos que acordarnos que la paz que ofrece nuestro Señor no es una paz que se compara a la del mundo. No es la paz y esa gracia que nosotros podemos pensar: bueno, Dios me da paz y me bendice si yo diezmo mucho, si yo ofrendo mucho. Nada malo me va a pasar. No importa cuánto tú diezmes, no importa cuánto tú cobres, no importa qué ropa tú uses. Vas a pasar por enfermedades, vas a pasar por procesos duros, vas a pasar por procesos emocionales retantes. ¿Alguien aquí ha pasado por un momento emocional retante? Mano, a los cristianos les da depresión. Los cristianos se deprimen. Pero la palabra del Señor para nuestra vida es terapéutica. ¿Alguien dice amén? Así que ese Dios que sigue siendo el mismo, hoy está trabajando con nosotros. Y en este proceso del salmista decir: oye Dios, yo creo que me estás pichando, yo te estoy llamando. Y Matthew Collins declara en su libro En los Salmos que el salmo es un poema bíblico, es decir, un instrumento para recordar la tradición de un pueblo. Es un instrumento que todo usuario recibe y debe tomar de la mano y agarrarlo con fuerza. Así que los salmos tienen palabras en series, es decir, se repiten con el fin de mostrar énfasis en algún concepto o situación. Y esta serie de cánticos o poemas en su mayoría no tienen rima, pero tienen asonancias. Y a lo mejor los que saben de música aquí o los que saben escribir, yo lo único que he escrito son trabajos del seminario, ¿verdad? Y sermones todas las semanas. Pero la asonancia es una repetición de las mismas vocales y consonantes en diferentes palabras. Otro experto en los salmos, Marlowe, dice: ha reducido a 3 categorías antropológicas fundamentales: que el salmista o está de pie, o está sentado, o está caminando. Y cuando el salmista está en pie, aparece frente a su universo, levantándose para escapar del peligro. Pero cuando está sentado, en la persona, el salmista se acoge en la intimidad y en la búsqueda de su reposo. He estado corriendo y huyendo, pero en algún momento dado tengo que sentarme para descansar mi alma. ¿Alguien se ha sentido así? ¿O solo yo? Y finalmente, cuando el salmista dice que está caminando, es porque está avanzando y camina arriesgándose, pero con la esperanza que Dios le acompaña. Yo he estado en la adversidad. Hay un salmo extraordinario que dice: Jehová es mi pastor y nada. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temerá mi corazón. ¿Por qué qué? Porque tú me haces caminar confiado. Y aunque yo me detenga en los valles oscuros, tú eres mi pastor. Nosotros pensamos que ese salmo es para los muertos, pero en realidad es para los que se quedan. Los muertos no escuchan nada. Por otra parte, yo quiero que nosotros veamos un esquema importante dentro de los salmos. En los salmos nosotros vamos a ver un proceso que todos en nuestra vida, todos y todas hemos experimentado. Y es el siguiente comportamiento. Número 1, nos orientamos. Dios me habló, qué poderoso, wow, vamos para adelante. Yo veo gente, hermano, un domingo estamos, hermano, botando humo por los ojos, botando aceite por las manos, estamos los ungidos, hablando en lengua que no podemos hablar casi español. Pero viene el momento de dificultad y enfrentamos la desorientación. ¿Alguien aquí se ha desorientado en su vida?
Desorientación, hacia dónde voy, qué voy a hacer, cómo voy a responder a la situación, cómo voy a trabajar ante la angustia, cómo voy a trabajar ante el luto, perdiendo mi familia, perdiendo a lo mejor parte de mi economía. ¿Qué vamos a hacer? Pero es en ese proceso de desorientación que encontramos al buen pastor. A pesar de que el valle es de sombra y de muerte, no temo mal alguno, porque Él me rescata en mi proceso de peregrinaje. Es en mi caminar, me orienta su palabra, me desorienta la crisis, pero su presencia me vuelve a reorientar. En el Salmo 4 inicia con un grito y la palabra clave es: respóndeme o escúchame, Señor. El salmista está prestando o presentando algo que en ocasiones vemos como debilidad o falta del Espíritu Santo o vulnerabilidad. Señor, te necesito porque no puedo más. Y escucha bien, la gente vulnerable llama cuando necesita. No tengan miedo de ser vulnerable en el proceso de la vida. La vulnerabilidad es parte de nuestra humanidad. Y en medio de nuestra vulnerabilidad encontramos dos cosas extraordinarias: el Dios Todopoderoso y la comunidad de fe que se llama iglesia. Dios nunca creó al ser humano para vivir solo o sola. La gente que es vulnerable genera gritos, pero ese grito también genera preguntas. Señor, ¿qué pasa? Y sin duda alguna había crisis y dolor en el Salmo. Y parte de nuestra realidad humana es de la que nadie se escapa, hermano. Por diferentes razones, cada uno de nosotros ha gritado por hambre, por crisis. Y escuche bien lo que le voy a decir. Nuestro mundo todos los días grita. Cuando nosotros vemos a nuestro alrededor escuelas vacías, gente sin esperanza, gente que no puede pagar la luz, ya en Puerto Rico están gritando. El salmista está gritando dentro de una situación particular política. Ya el pastor va a hablar de política, ya usted me conoce, pues. Cuando hablo de política, no estoy hablando de política partidista, sino que estoy hablando del proceso sistemático que pudiese ser, puede oprimir a los seres humanos, a la gente más vulnerable de las comunidades. Y en medio de los procesos de opresión, el salmista está diciendo: Señor, respóndeme. Yo necesito que me escuche. Mi sufrimiento abate mi alma. Por eso es que el escritor también en un momento dado, ¿alguien se ha encontrado hablándose a sí mismo en el carro? ¿O solo yo? ¿Estoy loco? Psicólogos, evalúenme, por favor. Un salmista también se tuvo que hablar a sí mismo y decir: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? O sea, el salmista no había espejo, pero si fuese hoy, pondríamos el retrovisor o bajáramos lo que está de frente para que la visera. Chico, mano, ¿qué te pasa? Despierta. En la vida vivimos tiempos donde nuestra tolerancia al dolor y la crisis se acaba, donde ya no podemos más, en momentos donde el aguante cesa, ya no hay lágrimas, ya no queda nada, pero solo queda la capacidad de gritar: respóndeme, Señor. Aún en mi adversidad, aún en mi crisis, aún en mi dolor, aún en mi angustia, aún dentro de todo lo que estoy viviendo, respóndeme, Señor. Y este salmo tiene cosas extraordinarias y las voy a presentar. Primero, invoca a Dios. Segundo, Dios responde. Tercero, se muestra la seguridad divina, pero se cierra con algo que nosotros tenemos que vivir diariamente: nuestra seguridad en el Dios de la Biblia. El Dios que acompaña, el Dios que no abandona, el Dios que en medio de la crisis nos conforta. ¿Por qué me pasó esto si yo he hecho todas las cosas bien? Yo fui a la universidad, yo fui a estudiar, yo hice un plan de vida completo. Nos planificamos, de momento el plan se vuelve... mira, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado que hace un plan completo de la vida y de momento la vida se hace añica. ¿Ya ha visto los juveniles que estuvieron aquí el viernes jugando Jenga? ¿Alguien de ustedes ha jugado Jenga? No importa a veces cuánto tratamos de ser cuidadosos en la vida, hay una pieza que nos deshace. Porque somos vulnerables, porque somos seres humanos y nuestra espiritualidad no anula nuestra humanidad.
¿Usted me entiende lo que le quiero decir? No importa cuánto oramos, somos vulnerables. No importa cuánto ayune, que usted mire, hermano, compre el aceite de Israel, de Jordania, de Pakistán, el que usted quiera. Usted se lo echa por encima, se baña con él. Sin importar eso, la vulnerabilidad es parte de la vida. Y el Salmo está diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Y a lo mejor si pusiéramos a Gualesca a testificar los momentos duros que ha estado viviendo la familia, Gualesca, Radamés, tus hermanos, ¿cómo asumimos el luto doble? ¿Cómo? ¿Quién contesta esa pregunta? Hermano, no hay psicólogo que pueda contestar esa pregunta. Pero la palabra nos dice algo. Que aunque mi alma esté abatida, yo puedo descansar tranquilo porque tú me haces dormir y vivir confiado. Y eso es una esperanza que sobrepasa la ciencia humana, nuestras capacidades. ¿Cómo el Espíritu Santo trabaja con nuestras emociones? Hermano, porque el Espíritu de Dios conoce todo lo que somos, nuestras neuronas, nuestro cerebro, cómo se comporta. Él lo creó. Y a través de la adversidad podemos decir, Señor, ¿hasta cuándo? Pero el salmista está siendo perseguido también injustamente. Estos tipos ya me tienen cansado, no quiero hablar con más nadie. Pero al final todo cambia. ¿Usted no se ha visto en esa misma situación? Está un mes entero peleando con Dios. Y a Dios le encanta pelear con nosotros. Yo creo que Dios se divierte en el proceso. Yo creo que Dios se ríe de nosotros. Como usted se ha reído con sus hijos. No importa cuánto pelees, no va. No importa cuánto patalees, no vas. No importa cuánto grites, no vas. Aleluya. Pero el salmista, en medio del grito, en medio del llamado, se detiene mínimo 2 veces con el Selah a pensar y a reflexionar. Y después de cada Selah hay un cambio. La narrativa cambia, lo que está ocurriendo cambia. Y el último Selah lo que dice, oye, hace un llamado a la gente, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor, porque muchos son los que dicen que ¿quién nos puede mostrar algún bien? Y el salmista dice, aunque sea el más pobre de los pobres. Pastor, eso no lo dice el Salmo. Mira lo que dice. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría, mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y abundancia. No importa que yo no tenga nada. Nada. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No tengo trigo, ¿qué voy a comer? No tengo abundancia, ¿qué voy a comer? A lo mejor estoy en mi peor desierto. A lo mejor estás mirando y diciendo, oye, es que mis hijos están pasando por esto, es que mi familia está ocurriendo esto. Hablaba con una hermana cuando llegó de un diagnóstico de cáncer para su prima. ¿Cómo enfrentamos el cáncer? Y definitivamente tenemos que entender que no todas las crisis causan traumas, pero todos los traumas son resultados de crisis. ¿Alguien aquí ha estado en crisis? ¿O solo yo? ¿Alguien aquí ha estado en crisis? No podemos dormir, se nos va el apetito, no sabemos qué hacer, ya no sabemos ni cómo acostarnos, no sabemos cómo enfrentar la vida. Pero qué bueno es que después de todo el análisis y la reflexión, que es pensar de manera inteligente, ¿qué es reflexionar? Pensar de manera inteligente. Pensar y decir, Señor, yo te estaba llamando, yo pensé que tú no me estabas escuchando, pero al final tengo que decir que tu fidelidad es poderosa. Que en paz me acuesto, que en paz me duermo, que en paz me levanto, que aunque el mundo esté en tribulación, en ti yo encuentro esperanza, en ti yo encuentro refugio. ¿Por qué himnos en el dolor? Porque generalmente cantamos mejor cuando lloramos. Porque no hay mejor adoración que la que sale del proceso de crisis. Señor, socórreme. Ayúdame. Pero el salmista al final dice algo lindo.
Al principio te estuve llamando, me detuve a pensar en el Selah, en las pausas. Y ahora sé una cosa. Me di cuenta que eres el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos saben que su fidelidad es grande? Por lo menos 4 están aquí. ¿Cuántos saben que su fidelidad es grande? Hermano, yo no sé por lo que usted ha estado pasando. Y a lo mejor algunas cosas nos los dicen, nos reunimos. Nosotros podemos reunir y dar asesoramiento espiritual, asesoramiento pastoral. ¿Ustedes dan consejería? No, porque no somos consejeros. Un trabajo profesional. ¿El ministerio es un trabajo profesional? Sí, pero es asesoramiento espiritual o pastoral. Podemos sentarnos y a lo mejor usted se va igual. Este pastor está vacío, no tiene fuego, no hay unción. Los pastores no cambiamos la vida de la gente. No tenemos el poder. El pastor no me dio una palabra profética, no me dijo qué iba a pasar mañana. El pastor no tiene una bolita de cristal en la casa, ¿sabe? Los pastores no sabemos qué va a pasar mañana. Pero lo que sí sabemos es que su fidelidad es grande. ¿Alguien dice amén? Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande. Si te la sabes, cántalo otra vez conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, dice, incomparable es. Nadie es como tú. Bendito Dios. ¿Qué dice? Grande. A lo mejor has pasado días donde no te daba el dinero. Y Melanie es más administrativa en el sentido de los procesos, ¿verdad?, de presupuesto. A veces me dice, yo no sé cómo lo hacemos, Jonathan. Eso no me toca a mí. A mí me toca confiar. Y puede ser que en algunos meses has sumado y restado. Y dice, no salimos del mes. Nos quitan el carro y nos quitan la casa. Pero cuando pasamos al otro mes, gritamos de la misma manera. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. ¿Qué dice? ¿Por qué qué? Porque grande. Dios no siempre hace como queremos, pero siempre hace como necesitamos. Es providencial, es perfecto. Sabe qué día darnos, sabe cuándo darnos, sabe cuánto y hasta dónde podemos ser fieles. El Dios de la provisión no ha pasado, familia. Y yo sé lo duro que está el país económicamente hablando. Yo sé que aquí hay padres que tratan de darle lo mejor a sus hijos, los ponen en colegios privados para tratar de darle la mejor educación, porque sabemos lo que pasa en el sistema educativo público. Otros se esfuerzan en el proceso y enfrentan al problema del sistema público del país. ¿Cómo nuestros viejos pagan el agua y la luz? ¿Cómo pagan sus medicamentos? No sabemos. Pero al final vamos a decir igual que el salmista. Nos acostamos confiados. Nadie nos quita esperanza. Póngase de pie en esta hora. Cante conmigo, por favor. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. ¿Qué dice? Porque nadie
bendito. ¿Qué dice? Grande. Gracias a los amigos y hermanos que se conectan a través de las redes. Siempre es una bendición tenerles como parte de nuestra comunidad de fe.